La enseñanza es una profesión difícil. Los profesores tienen la responsabilidad de educar a las futuras generaciones de cada sociedad. Les enseñan cómo comportarse, cómo pensar y cómo ser miembros útiles de la comunidad. A lo largo de su carrera, los profesores se plantean muchas preguntas. Este libro intenta responder a las preguntas más frecuentes que se hacen los docentes. En este libro, descubrirá por qué sus alumnos detestan estar en su clase y por qué detestan la escuela en general. Al comprender la razón, podrá planificar clases que resulten más amenas para sus alumnos. También aprenderá por qué los exámenes estandarizados son tan importantes para los estudiantes. Cuando conozca la importancia de estos exámenes, podrá explicársela a sus alumnos para que no piensen que los exámenes escolares no sirven para nada. Dado que la memoria es esencial para el aprendizaje, este libro le enseñará a hacer que sus alumnos recuerden lo que usted quiere que recuerden. También aprenderá a explicar conceptos difíciles y a hacer que sean fáciles de recordar. Si tiene alumnos en su clase a los que les está costando entender la materia, este libro le enseñará a variar sus métodos de enseñanza para adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje que puedan tener sus alumnos. Este libro tiene todas las respuestas que necesita para elaborar la planificación perfecta de sus clases. Si quiere caerle bien a sus alumnos, este libro le ayudará a ser el mejor profesor que pueda ser. ¿Está preparado para aprender a actualizar su método de enseñanza? Pues empecemos. A nadie le gustó su primer día de escuela, y la mayoría de los estudiantes siguen detestando la escuela para siempre. Esto supone un problema para los profesores, ya que no pueden enseñar si nadie tiene interés en aprender. La ciencia demuestra que a los estudiantes no les gusta la escuela porque el cerebro humano está hecho para odiar pensar. A diferencia de otros sentidos, como la vista, pensar es lento, difícil y aburrido. Normalmente pasamos los días repitiendo los mismos patrones y confiando en nuestra memoria para evitar pensar en algo nuevo. La única forma en que un humano disfrutaría pensando sería si se enfrenta a un problema que puede resolver y luego disfruta del placer de tener éxito al encontrar la solución correcta. Debido a este placer, la gente busca problemas que sean desafiantes pero fáciles de resolver. Los profesores pueden usar este hecho a su favor. Pueden diseñar actividades en el aula que planteen problemas que sean alcanzables para los estudiantes. Digamos que les hace una pregunta a sus estudiantes. Les pregunta sobre la guerra civil. Antes de diseñar su plan de lección, debería considerar la dificultad y el nivel de desafío que tiene la pregunta. Intente evitar hacer preguntas fáciles porque sus estudiantes no estarán interesados en responder. Si hace preguntas difíciles, se rendirán incluso antes de intentarlo. Así que necesita encontrar un punto intermedio, ni tan fácil ni tan difícil. También debería considerar los conocimientos previos de sus estudiantes. Basándose en lo que les ha estado enseñando, ¿son capaces de utilizar su memoria para recordar algunos datos y responder a su pregunta? Otro punto a tener en cuenta es no dar demasiada información a la vez. La capacidad de memorización de sus estudiantes es limitada. No se limite a narrar una sobrecarga de datos. Intente reducir la velocidad de vez en cuando. También puede intentar utilizar ayudas de memoria como imágenes, escribir en la pizarra o películas. Necesita ayudar a sus estudiantes a memorizar. De lo contrario, no podrán establecer conexiones entre los conocimientos antiguos y los nuevos. Si hace una pregunta y observa que sus estudiantes no tienen suficientes conocimientos previos para responder, intente aclarar las ideas esenciales de inmediato. Tiene que ser rápido o puede perder su atención. Al principio, puede resultarle difícil formular las preguntas adecuadas que mantengan a sus alumnos interesados. Con el tiempo, aprenderá qué tipo de preguntas les gustan a sus alumnos. Puede seguir tomando notas en cada sesión. Luego, cuando vuelva a casa, puede intentar estudiar sus notas y encontrar mejoras. El hecho de que al cerebro no le guste pensar no significa que deba renunciar a sus alumnos. Siga intentando plantearles problemas que puedan resolver y el placer del éxito hará que les guste su clase. A algunos estudiantes no les gusta la escuela porque piensan que los exámenes escolares no son beneficiosos. Los exámenes no instan a los estudiantes a analizar y pensar, solo piden datos. El proceso de aprender solo para rellenar la hoja del examen ha hecho que la escuela sea aburrida para los estudiantes.
Incluso algunos profesores sienten lo mismo hacia la forma estandarizada de evaluar a los estudiantes. Lo que estos estudiantes y profesores ignoran es que nadie puede responder a una pregunta sin tener conocimientos previos. Enseñar y evaluar datos es muy importante. Enseña vocabulario a los estudiantes, cómo conectar ideas, cómo memorizar y cómo comprender conceptos complicados. Por ejemplo, el conocimiento previo ayuda a sus estudiantes a comprender lo que otros escritores han escrito. Pueden leer y comprender el significado profundo de las palabras y oraciones. El hecho de que una oración se entienda por sí sola no significa que pueda entenderse una vez conectada con otra oración. Digamos que les da a sus alumnos la oración A y B. Vivir es lo más raro. A. La mayoría de la gente simplemente existe. B. Digamos que sus estudiantes entienden el significado de la oración A. Saben que vivir es lo más raro. Significa que solo unas pocas personas pueden vivir. También son capaces de entender que la frase B, la mayoría de la gente existe, significa que la mayoría de la gente tiene un lugar en este mundo. El problema está en la capacidad de establecer una conexión entre la oración A y la oración B. La única forma en que los estudiantes pueden aprender a hacer conexiones lógicas entre palabras, frases y oraciones es si se les enseñan suficientes conocimientos previos. Cuando los estudiantes tienen conocimientos, pueden comprender que las oraciones A y B significan que vivir es diferente de existir. Algunas personas viven su vida y la disfrutan al máximo, mientras que otras viven una vida aburrida en la que simplemente existen como cualquier otro objeto en este mundo. Los estudiantes pueden incluso comprender que esta frase es una cita que se escribió para motivar a las personas a vivir una vida mejor. En el futuro, esta cita puede ayudar a cambiar la vida de los estudiantes y pueden usarla para cambiar la vida de otras personas. La lectura se basa en hacer conexiones entre oraciones para comprender el significado oculto de los escritores. Sin conocimientos previos, los estudiantes no pueden hacer estas conexiones. Cuando ambos, estudiantes y profesores, comprenden la importancia de enseñar y aprender datos, el examen estandarizado adquiere más significado. ¿Por qué los estudiantes recuerdan todo lo que ven en televisión y olvidan todo lo que digo? Otro problema al que se enfrentan algunos profesores es el de la memoria. Cuando un profesor llega a clase intentando explicar algo nuevo basándose en conocimientos previos, se sorprende al notar que sus alumnos no recuerdan nada. Un alumno puede recordar la historia de toda una película, pero olvida todo lo que dice el profesor. Este problema se debe a que el profesor imparte su clase de una manera que considera adecuada para sus estudiantes. Espera que sus alumnos recuerden exactamente lo que él pretendía que recordaran. Pero los estudiantes solo recuerdan lo que quieren recordar. Los estudiantes recuerdan aquello en lo que más piensan, porque así es como funciona el cerebro. Cuando una persona piensa en algo durante mucho tiempo, el cerebro decide que es importante mantenerlo en la memoria. Si no piensa en ello en absoluto, el cerebro decide desecharlo, y la persona no lo recordará en absoluto. Un profesor puede utilizar este hecho para hacer que los alumnos recuerden lo que quiere, haciéndoles pensar en ello durante mucho tiempo. Tomemos el ejemplo de una actividad enseñada de dos maneras diferentes por el profesor A y el profesor B. La actividad consiste en dibujar un diagrama de la estructura argumental de un libro que los alumnos han leído. Los profesores esperaban que sus alumnos comprendieran la estructura de la historia y cómo los escritores organizan la trama. El profesor A pidió a sus alumnos que hicieran dibujos para explicar los diferentes puntos de la trama. Durante esta clase, los alumnos disfrutaron dibujando castillos y caballos y todo tipo de interpretaciones de la historia. El profesor B pidió a sus alumnos que escribieran la estructura de la trama que habían logrado comprender al leer el libro. Estos alumnos estaban ocupados intentando recordar lo que habían leído y estableciendo conexiones entre las diferentes ideas. Se esforzaron mucho en terminar esta tarea. ¿Qué enfoque cree que es el mejor para enseñar a los alumnos a recordar la estructura argumental de un libro? Por supuesto, es el enfoque que siguió el profesor B. El profesor A pidió a sus alumnos que dibujaran la trama. Como resultado, la atención de los alumnos se centró en dibujar formas perfectas y utilizar los colores perfectos. Se olvidaron de la idea y del libro. No intentaron hacer conexiones ni recordar los puntos de la trama de la historia que leyeron. Por otro lado, el profesor B
Pidió a sus alumnos que construyeran un diagrama utilizando palabras. Al escribir la estructura de la trama del libro, los alumnos se vieron obligados a recordar la historia que habían leído y a pensar mucho para establecer conexiones y construir la estructura de la trama perfecta para el libro. Usted debe pensar como el profesor B. Piense siempre en maneras de hacer que sus alumnos piensen en lo que usted quiere que recuerden. De lo contrario, puede que no recuerden nada en absoluto. ¿Por qué es tan difícil para los estudiantes entender ideas abstractas? Cuando íbamos al colegio, nosotros también teníamos dificultades para entender matemáticas. Los estudiantes suelen detestar las matemáticas porque es una asignatura que se basa en ideas abstractas difíciles de entender. A los profesores también les cuesta explicar ideas abstractas, dado que la abstracción es la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el colegio a situaciones de la vida real. Es el objetivo de cualquier colegio. Por lo tanto, los profesores siempre intentan enseñar estos conceptos a los alumnos, aunque sean difíciles. Hay estudios que demuestran que los estudiantes entienden nuevas ideas recurriendo a viejas ideas que han aprendido en el pasado. Es decir, usan su memoria para aprender algo nuevo. Digamos que quieres enseñar a tus alumnos el significado de la palabra gobierno. Quieres que comprendan que un grupo de personas puede convivir siguiendo las mismas normas que garanticen el bienestar de todos. Si intentas darles directamente el significado de la palabra, los alumnos no podrán entenderlo porque este concepto es muy nuevo para ellos. Puede que se distraigan y, al distraerse, saldrán de clase sin recordar nada de lo que has dicho. Como no quieres que eso ocurra, debes intentar explicarles el concepto de gobierno, poniéndoles ejemplos que puedan entender. Puedes intentar utilizar sus conocimientos sobre cómo funcionan sus familias. En una familia, los padres son los que cuidan de la casa y los que ponen las normas. Una familia es como un gobierno. Puedes intentar profundizar preguntándoles cómo funcionan sus familias. Pueden darte ejemplos de las normas que tienen en casa o de las normas que tienen en clase. Una vez que la nueva idea del significado de gobierno se conecta con ejemplos familiares, los alumnos pueden entenderla y recordar la palabra. No dejes que te asuste enseñar nuevas ideas a tus alumnos, porque puedes utilizar sus conocimientos previos para hacérselas comprender. ¿Merece la pena la práctica repetitiva? La práctica repetitiva se refiere a aprender practicando lo mismo una y otra vez. Algunos creen que la práctica repetitiva mata la creatividad en los estudiantes, porque cuando los estudiantes siguen repitiendo conocimientos, no están pensando, sino que solo están usando su memoria. Sin práctica, los estudiantes no pueden ser buenos en ninguna habilidad. La práctica repetitiva es esencial porque ayuda a los estudiantes a dominar lo que han estado aprendiendo y los prepara para mejorar. Dado que el cerebro humano puede aprender una cantidad limitada de conocimiento a la vez, cuando los estudiantes dominan una nueva habilidad, usarla se volverá automático y no requerirá mucho esfuerzo o memoria del cerebro. Los estudiantes pueden entonces pasar a aprender algo nuevo porque hay espacio libre en su memoria de trabajo. Por ejemplo, cuando los estudiantes aprendieron matemáticas por primera vez, comenzaron aprendiendo ecuaciones simples como combinar 2 más 3 para obtener el resultado 5. Al principio, los estudiantes usaban sus dedos para contar hasta 2 y luego agregar 3 dedos para obtener el resultado 5. Con el tiempo, pueden usar su cerebro en su lugar. Comienzan con una imagen mental de 2 y siguen contando hasta llegar a 5. Este método solo se puede utilizar para resolver problemas sencillos. Si les pide a sus estudiantes que resuelvan un problema mayor, como 15 más 32, no podrán responder utilizando el método que les enseñó. Este tipo de problema requiere que el cerebro trabaje duro y utilice mucho espacio de la memoria de trabajo. Los alumnos sumarían 2 más 5 y obtendrían 7. Tendría que escribir la respuesta. De lo contrario, la olvidará. Luego procedería sumando 1 más 3 y obtendría 4. Ahora puede mirar lo que escribió y darle la respuesta completa, 47. Ahora bien, si un alumno no memorizó que 5 más 2 es igual a 7, tendría que estar usando los dedos para contar. Cuanto más practique el alumno para resolver problemas matemáticos, más fácil le resultará tener éxito.
Cuando el alumno no practica ecuaciones simples, nunca podrá pasar a resolver problemas más difíciles. Se quedará atascado y no podrá mejorar. Entonces, cuando los estudiantes siguen practicando lo mismo una y otra vez, no están matando su creatividad, sino que están aprendiendo a pensar más rápido, y cuando resolver el problema actual se vuelve fácil para ellos, pueden pasar a aprender algo nuevo. ¿Cuál es el secreto para que los alumnos piensen como auténticos científicos, matemáticos e historiadores? Dado que la escuela se basa en la enseñanza de hechos, es raro que un alumno llegue a pensar como un científico. La escuela no enseña a pensar como un investigador. Entonces, ¿cómo podemos esperar que los alumnos se conviertan en científicos si no les estamos enseñando a serlo? La diferencia entre un científico y un alumno es el enfoque. Los alumnos se centran en el conocimiento, mientras que los expertos tienen ojo para los detalles, pueden aportar soluciones creativas y pueden utilizar conceptos abstractos en su vida real y en otros ámbitos también. Los expertos también practican mucho hasta que sus conocimientos se vuelven automáticos. Así, su cerebro siempre está preparado para pensar en algo nuevo. Estas diferencias hacen que sea poco realista esperar que los alumnos piensen como científicos. Los alumnos no pueden pensar como un experto, simplemente porque no tienen la misma cantidad de conocimientos ni de práctica. Se necesitan años de práctica para que una persona domine lo que hace. Sus alumnos están empezando a aprender estos nuevos conceptos, por lo que los profesores deberían rebajar sus expectativas. Para explicarlo mejor, veamos la diferencia entre la forma en que usted enseña ciencias a sus alumnos y la forma en que los expertos aprenden ciencias. Cuando usted enseña algo nuevo en clase de ciencias, les pide a sus alumnos que se preparen en casa, así que leen sus libros de texto en casa y vienen a clase para aprender más de usted. Usted lo explica todo y les asigna un proyecto. Después de elegir a su compañero, trabajan en un proyecto que reforzará aún más su comprensión de la lección. Así es como funcionan las clases de ciencias en todo el mundo. Este proceso no puede enseñar a sus alumnos a pensar como científicos. Cuando los científicos experimentan, es porque quieren encontrar respuestas a una nueva hipótesis. Ignoran el tipo de resultado que pueden obtener porque están experimentando. En su clase, los alumnos hicieron un experimento para comprender el resultado que usted ya les ha enseñado. No están experimentando, están practicando. Otra diferencia es que los científicos llevan años trabajando en el laboratorio, mientras que sus alumnos tienen unas pocas clases a la semana. La cantidad de conocimientos y experiencia es tan diferente que es imposible comparar ambas partes. No puede esperar que sus alumnos piensen como científicos porque no les está enseñando a ser científicos. Todo lo que les está enseñando es conocimiento. ¿Cómo debería ajustar mi enseñanza para los diferentes tipos de estudiantes? Otro problema con el que se encuentran los profesores es el de la diversidad, no en cuanto a género o raza, sino en cuanto a estilos de aprendizaje. Algunos estudiantes prefieren aprender a partir de imágenes. A estos se les llama estudiantes visuales. Algunos estudiantes prefieren aprender a partir de sonidos. A estos se les llama estudiantes auditivos. Otros estudiantes aprenden utilizando receptores de las diferentes partes de su cuerpo. A estos se les llama estudiantes kinestésicos. Los profesores pueden intentar resolver los problemas de los estilos de aprendizaje utilizando este método. Pueden intentar variar su método de enseñanza para que todos los alumnos puedan beneficiarse del curso. Imagina que eres profesor de biología. En tu clase, te das cuenta de que un alumno tiene muchas dificultades para entender lo que intentas explicar. Vamos a ponerle un nombre a esta estudiante, Sara. Intentas explicárselo una y otra vez, incluso intentas enseñarle de forma individual, pero nada funciona. Sara no entiende de biología, así que decides preguntar a sus otros profesores por ella. Descubres que a Sara le gusta la poesía y se le da muy bien escribirla. ¿Qué puedes hacer en esta situación? Puedes intentar ayudar a Sara a entender la biología conectándola con su clase de poesía. Puedes pedirle que escriba poesía sobre lo que intentas enseñarle. Incluso puedes colaborar con su profesor de poesía y pedirle ayuda. Digamos que tienes otro alumno que no entiende una lección de tu clase.
Puede que no te hayas dado cuenta de que este alumno no entendía tu lección hasta el día del examen. Ves que ha sacado una nota baja. Sus padres deciden ayudar a su hijo, así que acuden a ti para que les des una explicación. Intentan explicarte que su hijo no entiende los detalles, pero que sí entiende cuando las ideas se explican de forma general. Así que intentas explicar la misma lección de nuevo utilizando un enfoque holístico. Les pones a tus alumnos otro examen y te das cuenta de que la nota de Sam ha mejorado. Considerar la enseñanza como una responsabilidad para intentar ayudar a cada alumno a entender a su manera puede sonar difícil. Con el tiempo, entenderás los diferentes estilos de aprendizaje de tus alumnos y todo será más fácil. Conclusión. Dado que la enseñanza es compleja, la mayoría de los profesores siempre buscan nuevas formas de mejorar sus métodos de enseñanza. Su objetivo es guiar a una generación de estudiantes que estén preparados para incorporarse al mundo laboral y contribuir al crecimiento de la sociedad. Los profesores suelen plantearse algunas preguntas. Este libro puede responder a las más comunes. En este libro, ha aprendido cómo lograr que a sus estudiantes les guste la escuela. Al mantener su interés y plantearles desafíos, puede hacer que el aprendizaje sea agradable para sus alumnos. Ha aprendido cómo hacer que sus estudiantes recuerden y cómo explicar nuevos conceptos utilizando su memoria. Una vez que sus estudiantes tengan suficientes conocimientos, introducir ideas nuevas y más desafiantes puede resultar sencillo. También ha aprendido la importancia de la práctica y los exámenes. La práctica es fundamental para que todo estudiante memorice los conocimientos previos y pueda avanzar hacia nuevos aprendizajes. Si ha tenido dificultades debido a las diferencias entre sus alumnos, este libro le ha enseñado cómo utilizar diversas técnicas de enseñanza para diferentes estilos de aprendizaje. Cuando sus estudiantes sean capaces de obtener buenas calificaciones en sus exámenes, se sentirá satisfecho. Recuerde que nunca debe comparar a sus estudiantes con expertos o científicos. Sus estudiantes están aprendiendo, así que no espere lo imposible de ellos. Manténgase fuerte, positivo y disfrute de la enseñanza. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle a me gusta, comenten y suscríbanse para ver más contenido. Gracias por vernos.